El tiempo. Lo medimos en segundos, minutos y años. Lo experimentamos como una flecha imparable que avanza siempre hacia adelante, del pasado al futuro. Creemos que el pasado es inmutable, un libro cerrado que no puede ser reescrito. Pero, ¿y si te dijera que algo que hiciste ayer, en realidad nunca ocurrió hasta que lo recordaste hoy? La física cuántica acaba de demostrar que el pasado no existe hasta que lo observamos. Bienvenido a Mentes del Abismo, y a un viaje que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad misma. Hola a todos y bienvenidos. Si es tu primera vez en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí desafiamos los límites del conocimiento y exploramos las preguntas más profundas del universo. Hoy, vamos a desentrañar el misterio del tiempo, no solo desde la perspectiva de Einstein y la relatividad, sino desde el terreno inestable y extraño de la física cuántica. Prepárate para un viaje mental que te hará cuestionar la naturaleza de la realidad y el papel que tú juegas en ella. Deja un comentario contándonos tu teoría favorita sobre el tiempo. Y comparte este vídeo con alguien que ame los misterios más profundos de la ciencia. Desde que nacemos, la flecha del tiempo es una constante en nuestras vidas. Experimentamos el paso del tiempo de forma lineal y unidireccional. Pero esta visión, tan intuitiva, se desmorona en los cimientos de la física. En el mundo de las partículas subatómicas, las reglas que gobiernan nuestra vida diaria dejan de aplicarse. Es en este reino, el de los electrones, fotones y quarks, donde encontramos la primera pista de que el tiempo es mucho más complejo y maleable de lo que pensábamos. Para entender este fenómeno, debemos hablar del experimento más extraño y famoso de la física cuántica, el experimento de la doble rendija. Es un experimento tan sencillo en su diseño como profundo en sus implicaciones. Los científicos disparan partículas, como electrones, hacia una pantalla con dos ranuras. Si un electrón fuera una partícula clásica, pasaría por una de las dos rendijas y dejaría una marca, creando dos franjas en la pantalla final. Pero cuando no se observa a los electrones, algo imposible sucede, actúan como una onda. Pasan por las dos rendijas a la vez e interfieren entre sí, creando un patrón de muchas franjas en la pantalla final. La partícula se comporta de forma distinta dependiendo de si la miramos o no. La causalidad se rompe. El acto de observar en el presente cambia el comportamiento que la partícula tuvo en el pasado. A partir de este concepto, los físicos comenzaron a plantearse preguntas aún más locas. ¿Qué pasaría si el observador no estaba presente cuando la partícula pasaba por las rendijas, sino que aparecía después? ¿Podría el futuro afectar al pasado? Y así nació el experimento de elección retardada. Una de las paradojas más alucinantes que ha propuesto la ciencia moderna. Imagina este experimento. Disparamos un solo fotón, una partícula de luz, hacia un divisor de haz, que tiene un 50% de probabilidad de dejarlo pasar o de desviarlo. Si lo dejamos pasar, el fotón continúa su camino hacia dos rendijas, y el resultado es el mismo patrón de interferencia que vimos antes. Pero, ¿qué pasa si ponemos un detector en una de las rendijas para ver por dónde pasa el fotón? El patrón de interferencia desaparece y el fotón se comporta como una partícula clásica. Aquí viene la parte que hace explotar el cerebro. En el experimento de elección retardada, el detector se coloca después de que el fotón ha pasado por las rendijas. La decisión de observar o no observar se toma cuando el fotón ya debería haber elegido su camino. Aún así, cuando los científicos deciden medir por qué rendija pasó el fotón, el patrón de interferencia colapsa. El futuro de la partícula, el momento en que decidimos observarla, parece influir en su pasado, en la forma en que se comportó cuando pasó por las rendijas. El tiempo deja de ser una flecha unidireccional y se convierte en un bucle causal, donde las acciones en el presente pueden tener un impacto en eventos que ya ocurrieron. Este experimento, que ha sido replicado muchas veces con el mismo resultado, nos dice algo profundo y perturbador sobre la naturaleza del tiempo. Sugiere que el pasado no está escrito en piedra, que la historia de una partícula no es una secuencia fija de eventos, sino una superposición de posibilidades que solo se colapsa en una realidad definitiva en el momento en que se observa. Es como si el universo estuviera esperando a que tomemos una decisión para decidir lo que ya ha pasado. Si esto te vuela la cabeza, no olvides compartir este vídeo con tus amigos.
Pero la física cuántica no es el único lugar donde el tiempo parece ser un concepto mucho más maleable de lo que pensábamos. También hay teorías que nos invitan a ver el pasado como una dimensión tan real como el presente. Y aquí, las ideas de Einstein entran en juego. A partir de este asombroso punto de partida, los físicos han explorado las consecuencias de la dualidad onda-partícula y el colapso de la función de onda en un nivel aún más profundo. Consideremos una variación del experimento de elección retardada, conocida como el borrador cuántico de elección retardada. En este experimento, se disocia un par de fotones entrelazados cuánticamente. Un fotón del par, el fotón de señal, se envía al experimento de la doble rendija. El otro, el fotón entrelazado, se envía a otro lugar. El fotón de señal pasa por las rendijas, y el patrón de interferencia se forma, como era de esperar. Sin embargo, mucho más tarde, los científicos deciden si borrar o no la información sobre por qué rendija pasó el fotón entrelazado. La sorpresa es que esta decisión, tomada en el futuro, afecta el resultado de la partícula de señal que ya había pasado por las rendijas. Si la información se borra, el patrón de interferencia reaparece, sugiriendo que la partícula actuó como una onda. Si la información no se borra, la interferencia desaparece. El pasado, el camino que el fotón de señal tomó, parece cambiar en función de una decisión tomada en el futuro. Este experimento llevó a físicos como John Wheeler a argumentar que el pasado no tiene una existencia definida, hasta que el observador, en el presente, lo mide. El universo no es un libro de historia inalterable, sino un vasto lienzo de posibilidades que solo se concreta en el momento de la observación. Esta idea, de que la conciencia o el acto de observar tiene un papel fundamental en la creación de la realidad, es uno de los temas más debatidos y controversiales en la física cuántica. ¿Significa esto que, de alguna manera, nuestras decisiones conscientes afectan el pasado? No necesariamente. La mayoría de los físicos interpretan estos resultados como una indicación de que el tiempo, la causalidad y el espacio son conceptos mucho más entrelazados de lo que nuestra intuición nos permite entender. Pero la teoría no se detiene aquí. El experimento de la doble rendija y sus variaciones nos revelan una realidad donde la historia de una partícula no está predeterminada. Sin embargo, no podemos enviar información al pasado de una manera que viole la causalidad. Este fantasma del tiempo es una asimetría fundamental que se manifiesta en la forma en que observamos la realidad. La partícula parece haber elegido su camino basándose en una decisión futura, pero no podemos usar este efecto para enviar un mensaje al pasado. Es una paradoja que nos recuerda que la física cuántica opera con una lógica que no es la de nuestro mundo macroscópico. En este punto del guión, es crucial hacer una pausa y reflexionar sobre la magnitud de estos descubrimientos. La noción de un pasado maleable es un concepto que la mente humana lucha por asimilar. Nuestro cerebro está programado para entender el tiempo como una línea recta, un río que fluye en una sola dirección. Pero la evidencia experimental nos muestra que, en el nivel más profundo de la realidad, el tiempo no es un río, sino un océano vasto y turbulento donde las ondas de posibilidad interactúan y solo se solidifican en el momento de la observación. Si te está gustando este viaje a través de los misterios del tiempo, dale un like y comenta tus pensamientos. Pero la exploración del tiempo no termina en los laboratorios de física cuántica. El gran genio de Einstein nos dio una nueva perspectiva del tiempo, una que lo conecta íntimamente con el espacio. En el próximo segmento, vamos a adentrarnos en las revelaciones de la relatividad de Einstein y cómo nos obligó a ver el pasado, el presente y el futuro como algo más que simples momentos. El experimento de la doble rendija nos dejó con una pregunta inquietante. Si el acto de observar en el presente puede influir en el pasado de una partícula, ¿qué significa realmente el tiempo? La física cuántica nos susurró que la realidad no es un libro ya escrito, sino una superposición de posibilidades que solo se colapsan cuando se observan. Pero esta no es la única teoría que desafía nuestra comprensión del tiempo. Hace más de un siglo, un hombre con un bigote peculiar y una mente brillante, Albert Einstein, ya nos había advertido que nuestra percepción del tiempo era fundamentalmente errónea. Sus ideas, plasmadas en la teoría de la relatividad, nos obligaron a ver el pasado, el presente y el futuro como algo mucho más que simples momentos. En 1905,
La relatividad especial de Einstein nos dio la primera pista. Él nos dijo que el tiempo no es una constante universal, no es la misma corriente que fluye para todos por igual. El tiempo es relativo, y su paso depende de la velocidad a la que te mueves. Este fenómeno, conocido como dilatación del tiempo, es tan real que los satélites GPS deben corregir sus relojes constantemente para compensar los efectos de la relatividad, ya que el tiempo transcurre ligeramente más lento para ellos que para nosotros en la Tierra. A mayor velocidad, más lento pasa el tiempo. Esto significa que si un astronauta viajara cerca de la velocidad de la luz y regresara a la Tierra, descubriría que para él solo han pasado unos pocos años, mientras que para sus amigos y familiares han pasado décadas. Su presente es el futuro de sus amigos, y su futuro es el pasado de ellos. Es una paradoja del tiempo que se ha confirmado con relojes atómicos y que nos demuestra que el tiempo no es un río, sino un tejido elástico que se estira y se comprime, pero fue en 1915, con la relatividad general, que Einstein llevó este concepto a su máxima expresión. Él propuso que el universo no es un vacío en el que el tiempo y el espacio son entidades separadas. En cambio, son dos caras de la misma moneda, una tela elástica que llamó espacio-tiempo. Las estrellas y los planetas, al tener masa, deforman este tejido, creando la fuerza que conocemos como gravedad. De la misma manera en que la velocidad de un objeto afecta el tiempo, la gravedad también lo hace. Cuanto más cerca estás de un objeto masivo, más lento pasa el tiempo. Si vivieras en la superficie de un agujero negro, el tiempo se detendría por completo para ti, mientras que para el resto del universo, miles de millones de años transcurrirían en un instante. El pasado de una persona en la Tierra podría ser el futuro de una persona cerca de un agujero negro, y viceversa. Esta es la esencia de la dilatación temporal gravitatoria. Y es una prueba más de que la flecha del tiempo no es universal. Las implicaciones de estas teorías son profundas. La visión de Einstein nos pinta una imagen de un universo donde el pasado, el presente y el futuro no son una sucesión de eventos que ocurren uno tras otro. En lugar de eso, existen simultáneamente en una sola estructura cuatridimensional. Esta idea se conoce como el universo bloque o block universe. En este modelo, el universo es una especie de bloque de espacio-tiempo inmutable, donde cada momento, desde el Big Bang hasta el último instante, ya ha ocurrido y existe de forma estática. El pasado no desaparece, el futuro no está por venir, todos los momentos existen de forma simultánea. Nuestra experiencia de que el tiempo fluye es solo una ilusión de nuestra conciencia, que se mueve a través de este bloque. Esta concepción del tiempo tiene consecuencias directas sobre la idea de un pasado que puede cambiar. Si el universo es un bloque, entonces el pasado, el presente y el futuro son solo lugares en ese bloque. Si pudiéramos movernos libremente a través del espacio-tiempo, podríamos visitar el pasado y el futuro de la misma manera que visitamos diferentes lugares en el espacio. Aunque esto está prohibido por las leyes de la física, la relatividad sugiere que el pasado no es un evento cerrado y desaparecido, sino una parte tan real de la realidad como el presente. Esto nos obliga a reconsiderar la inmutabilidad del pasado, y nos plantea una pregunta escalofriante: ¿somos realmente libres de tomar nuestras decisiones, o todo ya está escrito en el bloque del espacio-tiempo? Si te ha gustado esta inmersión en la relatividad, dale un like y déjanos tu opinión en los comentarios. Pero si las ideas de Einstein ya te han volado la cabeza, la física cuántica viene para añadir una capa aún más extraña a esta historia. Si la relatividad nos dice que el pasado existe, la cuántica nos dice que no está definido hasta que lo observamos. Y es en esta colisión de ideas donde nace la verdadera paradoja. En el próximo segmento, vamos a explorar qué sucede cuando combinamos la relatividad con la física cuántica, para entender las consecuencias de un pasado que no solo existe, sino que también puede ser alterado. La relatividad de Einstein nos pintó un universo donde el pasado, el presente y el futuro coexisten en un bloque inmutable de espacio-tiempo. Es una visión que, si bien es matemáticamente elegante, nos quita la sensación de que el tiempo fluye, y nos deja con la inquietante sensación de que nuestro destino ya está escrito. Pero si esta visión del universo bloque es correcta, ¿cómo puede reconciliarse con la física cuántica, que nos dice que la realidad solo se define en el momento de la observación, y que el pasado puede cambiar?
Este es uno de los mayores dilemas de la física moderna, una colisión entre dos titanes de la ciencia. La física cuántica nos dice que una partícula no tiene un estado definido hasta que es medida. Existe en una superposición de todas las posibilidades a la vez. El experimento de la doble rendija nos lo demostró de forma dramática. El acto de mirar una partícula en el presente parece colapsar su historia, obligándola a elegir un camino que ya había tomado en el pasado. Esto contradice directamente la idea del universo bloque de Einstein. Si el pasado ya existe y está fijo, ¿cómo puede la acción de un observador en el presente alterarlo? Es como si al mirar una película que ya terminó, tu mirada cambiara los eventos que ya ocurrieron. Esta es la esencia del fenómeno más extraño del tiempo. Es una paradoja que ha llevado a los físicos a buscar soluciones radicales. Una de las interpretaciones más famosas, y la que resuelve esta paradoja de la manera más audaz, es la interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett. Esta teoría sugiere que la función de onda de una partícula nunca colapsa. En cambio, cada vez que ocurre un evento cuántico, el universo se divide en una infinidad de universos paralelos. En cada universo, uno de los posibles resultados del evento se hace realidad. Esto significa que en el experimento de la doble rendija, la partícula en realidad no elige por qué rendija pasar, pasa por las dos. Es el universo el que se divide en dos ramas, una en la que pasa por la rendija A, y otra en la que pasa por la rendija B. Y en el experimento de elección retardada, el universo se divide en innumerables líneas de tiempo, cada una con un resultado diferente. Si esta teoría es correcta, no es que el pasado cambie, sino que todas las posibles historias existen simultáneamente en una vasta e infinita colección de universos. La interpretación de los muchos mundos resuelve la paradoja del tiempo y el observador, pero nos deja con otra pregunta escalofriante. ¿Somos solo una pequeña parte de una infinita cantidad de nosotros mismos, cada uno viviendo una realidad ligeramente diferente en un universo paralelo? Si la realidad es un árbol de posibilidades que se ramifica constantemente, ¿qué significa el tiempo para nuestra existencia? No es una flecha, sino un camino que bifurca sin cesar, y en cada bifurcación, se crea una nueva versión de nuestro pasado. Si te está gustando esta exploración de las paradojas temporales, dale a me gusta y deja un comentario. Pero la física cuántica no solo tiene implicaciones teóricas para el tiempo, también nos ha dado herramientas para manipular el tiempo de una manera que antes era inimaginable. La teletransportación cuántica, que es la transferencia instantánea del estado de una partícula a otra, ya se ha logrado en laboratorios. En la teletransportación cuántica, no se envía la partícula en sí, sino su información. Y esta información parece viajar de forma instantánea, más rápido que la velocidad de la luz. Esto podría parecer una violación de la teoría de la relatividad de Einstein, que prohíbe cualquier cosa que se mueva más rápido que la luz. Pero no lo es. La información que se transfiere es un estado, no un mensaje. Y para poder interpretar ese estado, el receptor necesita una clave que se envía a la velocidad de la luz. Pero aún así, el hecho de que la información cuántica pueda estar en dos lugares a la vez de forma instantánea nos dice algo profundo sobre la naturaleza del espacio-tiempo. En el corazón de todo esto yace un principio fundamental: la causalidad. La idea de que una causa siempre precede a su efecto. Pero en el mundo cuántico, esta relación se vuelve borrosa. Un efecto puede preceder a su causa, o incluso influir en el pasado de una manera que desafía nuestra intuición. Estos experimentos son los que nos obligan a redefinir lo que entendemos por realidad y por historia. Ya no podemos ver el pasado como una secuencia de eventos inalterables, sino como una serie de posibilidades que solo se concretan cuando las observamos. Las consecuencias de un pasado que puede cambiar son profundas y perturbadoras. Sugieren que el universo no es un simple mecanismo de relojería, sino una entidad viva y dinámica que responde a nuestras acciones. En la última parte de este vídeo, vamos a explorar las ramificaciones filosóficas de esta idea. ¿Qué significa la libertad si el pasado puede ser alterado? ¿Y qué papel juega nuestra propia conciencia en este fenómeno? La colisión entre el universo bloque de Einstein y la maleabilidad cuántica del tiempo nos deja en un terreno filosófico tan inestable como el de las propias partículas subatómicas.
Si la historia de un fotón puede ser alterada por una decisión futura, ¿qué implica esto para la historia de un ser humano, de un planeta o de todo un universo? La física nos ha llevado a una pregunta que una vez fue dominio exclusivo de la filosofía. ¿Somos realmente libres de tomar nuestras decisiones? ¿O el pasado y el futuro están en un estado de superposición hasta que las observamos? El fenómeno más extraño del tiempo nos obliga a reevaluar nuestra concepción del libre albedrío. Si el universo es un bloque de espacio-tiempo inmutable donde todos los momentos ya existen, entonces nuestra experiencia de tomar una decisión en el presente es una mera ilusión. Cada elección que hacemos ya está escrita en el tejido del universo. Pero, por otro lado, si la física cuántica nos dice que el pasado solo se solidifica en una realidad cuando lo observamos, entonces el acto de observar, de tomar conciencia, podría ser la fuerza que escribe la historia. En este escenario, la historia no está escrita, sino que se está escribiendo a medida que avanzamos, y nuestro papel como observadores es mucho más fundamental de lo que pensábamos. Aquí es donde entra en juego una de las ideas más fascinantes y controvertidas, la conciencia como observador. La física cuántica se basa en el principio de que la observación colapsa la función de onda de una partícula. Pero, ¿qué es un observador? ¿Es un simple aparato de medición? ¿O es algo más? Algunos físicos y filósofos han planteado la audaz hipótesis de que la conciencia misma es el observador final. En este contexto, el pasado de una partícula no se define por el acto de un sensor, sino por el momento en que una mente consciente toma nota del resultado. Es una idea que parece sacada de un relato de ciencia ficción, pero que se deriva directamente de las implicaciones de la física cuántica. Si esto fuera cierto, la historia no sería un libro que se escribe solo, sino que nuestra propia existencia como seres conscientes estaría intrínsecamente ligada a la creación de la realidad misma. Esta noción, de que el universo necesita observadores para definir su realidad, se conecta de forma directa con las teorías del tiempo que hemos explorado. El experimento de la elección retardada y sus implicaciones nos muestran que el universo es un lugar donde el presente y el pasado están en un constante diálogo. El futuro le pregunta al pasado cómo se comportó, y el pasado responde de forma retroactiva. Es un ballet causal que desafía nuestra lógica, pero que nos revela una verdad profunda. El tiempo no es una carretera de sentido único, sino una red de interacciones causales que se extienden en todas las direcciones del espacio-tiempo. Y en esa red, el observador juega un papel crucial. Las paradojas temporales que hemos explorado no son meras curiosidades de laboratorio. Sus implicaciones son existenciales. Si el pasado puede cambiar, ¿qué significa la memoria? Podría ser que nuestros recuerdos no son un registro fiel de eventos inmutables, sino una historia que se reajusta constantemente para encajar con el presente. Si nuestra conciencia es la que define la realidad, ¿qué significa la realidad para un universo sin observadores? Estas son las preguntas que nos hace la ciencia, y son las preguntas que en Mentes del Abismo nos encanta explorar. No olvides darle a me gusta si te está gustando este viaje a los confines de la realidad. La búsqueda de una comprensión unificada del tiempo es el santo grial de la física moderna. Los científicos intentan crear una teoría del todo que combine la relatividad general con la física cuántica, y que nos dé una imagen completa del universo. Tal teoría podría darnos una respuesta definitiva a las paradojas temporales que hemos discutido, y nos podría revelar el verdadero origen y naturaleza de la flecha del tiempo. Pero por ahora, estas paradojas son un recordatorio de que nuestra comprensión de la realidad es limitada, y que hay un misterio mucho más grande acechando en las profundidades del espacio-tiempo. La historia del tiempo, desde la mecánica newtoniana hasta la física cuántica de hoy, es una historia de humildad. Es la historia de cómo la ciencia, al desafiar nuestra intuición, nos ha revelado un universo mucho más extraño, más complejo y más fascinante de lo que creíamos posible. Y en el corazón de todo esto, yace la noción de un pasado que puede cambiar, un fenómeno que no solo redefine el tiempo, sino que nos obliga a redefinirnos a nosotros mismos. En el último tramo de este vídeo, exploraremos las consecuencias prácticas de esta idea, y cómo, a pesar de todo, podemos vivir con la certeza de un pasado inalterable. La idea de un pasado maleable nos ha llevado a un viaje que redefine la realidad.
Hemos visto cómo la física cuántica y la teoría de la relatividad chocan en un debate que podría reescribir nuestra comprensión del tiempo. Pero surge una pregunta natural: si el pasado puede cambiar, ¿por qué nuestra experiencia diaria es la de un tiempo que avanza de forma lineal e inalterable? ¿Por qué no vemos efectos del experimento de la doble rendija en nuestro mundo cotidiano? La respuesta a esto se encuentra en la escala, los efectos cuánticos, como la superposición de estados, el entrelazamiento cuántico y la maleabilidad del pasado, son fenómenos que se manifiestan en el mundo subatómico. A medida que las partículas se agrupan para formar átomos, moléculas y objetos macroscópicos, las posibilidades cuánticas se promedian y colapsan en una sola realidad. La historia de una pelota de fútbol no está en un estado de superposición. Está definida por las leyes de la física clásica, donde la causalidad es estricta. Nuestros cerebros, nuestros cuerpos y todo lo que experimentamos en el día a día están compuestos de un número tan vasto de partículas que el efecto de la elección retardada es indetectable. Vivimos en un mundo macroscópico donde el pasado, para todos los fines prácticos, es inmutable. Pero saber que en el nivel más profundo de la realidad el tiempo es maleable, cambia nuestra perspectiva. El fenómeno más extraño del tiempo nos deja con una revelación final. El tiempo es una propiedad emergente de la realidad. Al igual que la temperatura no existe para una sola molécula, el tiempo, tal como lo experimentamos, podría no existir para una sola partícula. Es solo en la complejidad y la interacción de la materia que el concepto de pasado, presente y futuro se solidifica en la experiencia humana. Nuestra percepción de un tiempo lineal es una consecuencia de la forma en que interactuamos con el universo, no una propiedad intrínseca de la realidad misma. Las paradojas temporales que hemos explorado son un recordatorio de que nuestra intuición es solo una guía, no la verdad final. La historia del tiempo es una de las mayores narrativas de la ciencia, y en su centro, la física cuántica y la relatividad de Einstein se presentan como los dos personajes principales de un drama épico. La teoría de la relatividad nos mostró que el tiempo es una dimensión física entrelazada con el espacio, y que el pasado, el presente y el futuro coexisten. La física cuántica nos reveló que la realidad no está predeterminada, y que el acto de observar tiene un papel fundamental en la creación de la historia. Es en la unión de estas dos visiones donde reside la verdadera belleza y el misterio del cosmos. El viaje a través de este fenómeno nos enseña la humildad de nuestro conocimiento. Nos recuerda que lo que hoy consideramos una verdad inalterable, mañana podría ser solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande y complejo. El pasado, lejos de ser un libro sellado, es un lienzo de posibilidades que se está pintando en el momento en que lo observamos. Si te ha gustado este viaje a través de las fronteras de la ciencia, no olvides compartir este vídeo. En Mentes del Abismo, creemos que la mayor maravilla del universo no es que contenga misterios, sino que nosotros, con nuestras mentes curiosas, tenemos la capacidad de hacer preguntas y, a veces, de encontrar respuestas. El fenómeno más extraño del tiempo es una de esas preguntas, y su respuesta es una que nos obliga a redefinir nuestra existencia. Así que, la próxima vez que recuerdes algo del pasado, tómate un momento para pensar que ese recuerdo no solo está en tu mente, sino que tu mente podría haber ayudado a crearlo. ¿Qué te parece?